Rusia, RT. 11 de junio de 2025, todo lo que hay que saber sobre la ola de violentas protestas que golpea a Estados Unidos. Nueva decisión del Pentágono para Oriente Medio en medio de tensiones con Irán. Putin, la triada nuclear es garante de la soberanía de Rusia. Más noticias, dentro del medio hay más tropas estadounidenses en Los Ángeles que en Irak y en Siria. Ucrania acepta recuperar 1.212 cadáveres de sus soldados tras días de negativa. Planean una protesta anti-Trump a gran escala y en un solo día en más de 1.800 puntos de Estados Unidos. Decretan toque de queda en Los Ángeles. El detalle que puede dar un inesperado giro al atentado contra Miguel Uribe. Casas de migrantes atacadas y destrozos. Continúan los disturbios en Irlanda del Norte tras la violación de una menor. La embajada de Estados Unidos en Irak se prepara para una evacuación. Trump, el conflicto entre Rusia y Ucrania es una guerra de drones. Abogado de Cristina Fernández denuncia un acto político de la Corte para proscribir a la expresidenta. Menor revela cuánto le ofrecieron por disparar contra Miguel Uribe en Colombia. La guerra comercial de Trump provoca esta estrategia empresarial en Latinoamérica. Publican las primeras fotos del tirador que perpetró la masacre en una escuela en Austria. Más noticias. Trump, el acuerdo con China está cerrado. Muere uno de los compositores más significativos del siglo XX. Orbán revela que mata la economía de la Unión Europea. Estamos más cerca que nunca del borde de la aniquilación nuclear, advierte la jefa de inteligencia de Estados Unidos. Muestran tesoros de 17.000 millones de dólares encontrados en las costas de Colombia. Viagra de la naturaleza, 4 alimentos que mejoran la vida sexual. China, CGTN. Xi Jinping y Denis Sassou envían cartas de felicitaciones a reunión ministerial de coordinadores FOCAC. Más noticias dentro del medio en portada en los destacados que recogen las del día y las de la semana. El presidente de China, Xi Jinping, insta a China y a la República de Corea a elevar la asociación estratégica a un nivel superior. También inician las conversaciones para el mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos. Y Xi Jinping, el presidente de China, intercambia felicitaciones con Min Aung Hlaing en el 75 aniversario de los lazos diplomáticos entre China y Myanmar. Más noticias. El presidente de China, Xi Jinping, insta a Pachen Rinpoche a contribuir a la unidad étnica y a la armonía religiosa en China. Autoridades de la Franja de Gaza informan de 36 muertos y 207 heridos. Irán y Estados Unidos se disponen a celebrar la próxima ronda de negociaciones. Beijing llega a Sao Paulo para inspirar el futuro educativo. El aumento de la disponibilidad de durian en China ha generado una disminución de los precios. Y por último, en no destacados pero sí en portada, el vicepresidente chino presenta propuestas sobre la gobernanza sostenible de los océanos. Irán, Hispan TV. Israel dispara y mata a otros 60 solicitantes de ayuda en el centro de Gaza. Irán prueba con éxito novedoso misil con ojiva de 2 toneladas. Más noticias. Líder iraní pide posiciones firmes del Parlamento en política exterior. Más noticias dentro del medio. Irán, un acuerdo está al alcance si garantiza la continuidad del programa nuclear, ese acuerdo con Estados Unidos. Trump, manifestantes de Los Ángeles son animales y enemigos extranjeros y se manifiestan contra su política migratoria. Activista brasileño del Madeleine, secuestrado por Israel, se declara en huelga. Flotilla de Gaza, cómo fue atacado el barco Madeleine y los activistas fueron secuestrados por Israel. Irán promete dar respuesta decisiva a resolución de Estados Unidos y Europa. Irán jura dar respuesta dura si AIEA adopta resolución en su contra. Turquía, TRT. Siria recibe al Fondo Monetario Internacional por primera vez desde 2009 en medio de esfuerzos para su recuperación. Nombrar el genocidio, el periodismo valiente de Pleistia Alakat y Rahma Zein sobre Gaza. Turquía expresa sus condolencias por tiroteo mortal en una escuela de Austria. ¿Qué dijo Bolsonaro al defenderse sobre intento de golpe en Brasil? Las claves de su testimonio. La violencia vuelve a golpear a Colombia. 24 ataques con bombas y disparos desatan horror en el país. Aumenta la presión sobre Israel. Votación amenaza con disolver gobierno y ministros son sancionados. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana.
Conversaciones sirio-noruegas sobre vías de apoyar los esfuerzos de paz. Canciller sirio se reúne con el vicecanciller de Indonesia en Oslo. El apoyo de las instituciones financieras es clave para el retorno de los refugiados sirios. Al-Saibani se reúne con el ministro de Estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar. Canciller sirio aborda con su par egipcio la cooperación bilateral en diversos campos. Gabinete de Jordania aprueba el establecimiento y la activación del Consejo Supremo de Coordinación Sirio-Jordano. UNICEF confirma que los recientes cambios positivos en Siria reviven la esperanza de sus niños. El Líbano, con Almanar. Hezbolá, ante los ataques israelíes, no tiene sentido continuar la coordinación con el Comité de Monitoreo del Alto el Fuego. Un mártir en un ataque israelí en la ciudad de Beit Lif, en el sur del Líbano, mientras la ocupación continúa violando el Alto el Fuego. Más noticias. Trump a Netanyahu: la opción de un ataque contra Irán debe ser suprimida. La guerra contra Gaza debe terminar. La Knesset israelí se dispone a votar sobre su disolución. Primer paso hacia unas posibles elecciones. Más noticias dentro del medio. Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: el acuerdo con Estados Unidos está al alcance si se garantiza el enriquecimiento y la eliminación de las sanciones. Ministro de Defensa: Irán probó un misil balístico con una ojiva de 2 toneladas. El ejército israelí se prepara para demoler más de 100 viviendas en el campamento de refugiados de Jenin. Se impone toque de queda en Los Ángeles mientras las protestas se extienden a otras ciudades de Estados Unidos. El enviado francés al Líbano se reúne con el jefe del bloque parlamentario de Hezbolá. Venezuela. Telesur. Defensa de Cristina Kirchner solicita arresto domiciliario tras fallo judicial. En imágenes, colombianos marchan a favor de las reformas sociales impulsadas por el Ejecutivo. Gustavo Petro firma decreto que convoca a la consulta popular en Colombia. Argentina, marchan jubilados, sindicatos y estudiantes en rechazo a la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Alcaldesa de Los Ángeles acusa a Trump por atentar contra la ley y la economía de la ciudad. Sindicatos argentinos articulan paro y presidente Petro se solidarizó con Sheinbaum. El medio de la isla, Cuba debate. Inicia juicio por disturbios en finca de los monos en La Habana. La leche recortada, la culpa no es de la vaca. ¿Cuáles son las nuevas actualizaciones de Todus y Picta? Nicaragua, el 19. Mensaje de salud y felicitación del presidente Vladimir Putin al conmemorarse el aniversario del Día de Rusia. Nicaragua se prepara para el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida. Saludamos y felicitamos a la República de Filipinas al conmemorar 27 años de su independencia. El 85,3% de los nicaragüenses aprueban la gestión del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Radio Argelia Internacional. Continúan los crímenes sionistas contra Gaza. Gaza y Sudán celebran una Eid el-Adha entre la guerra y la desesperanza. Conmemoración del Día de los Mártires. Expulsión por Marruecos de los integrantes de la Marcha por la Libertad de los presos políticos saharauis. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Una portada de La Vanguardia atenta contra un programa humanitario para los niños refugiados saharauis. Guerra de narrativas nucleares. Marruecos, Irán, Israel y la OIEA. Terrorismo en el Sahel y su impacto en Europa, desmitificando la inexistente relación de los saharauis con el extremismo. La mayoría de los yihadistas detenidos en España son marroquíes, según un estudio del Real Instituto Elcano. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Y 11 de junio de 2025 vamos a analizar un medio ruso, Sputnik. Soy la voz de mi familia. Las protestas migrantes contra Trump se extienden en Estados Unidos. Debemos tener más seriedad. Confrontación en los bloqueos de Bolivia dejan decenas de heridos. Sheinbaum se reúne con el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe muestra inicios de mejoría neurológica. Nicaragua felicita a Putin por el Día de Rusia.
Bueno, pues Shinbao se reúne con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, pues no sé por qué, porque Shinbao es del nivel presidente, con quien se tiene que reunir es con Trump, y si viene un subsecretario, plantarle un subsecretario delante. Eso para empezar. Ahí está la sumisión plena, de Latinoamérica como el patio trasero del anglo, que es lo que quiere dividir Latinoamérica, haber troceado en miles de pedacitos Latinoamérica, quitarles la fuerza, meterle, por supuesto, terrorismo, meter narcotráfico y narcogobiernos, meter golpes de Estado blando, golpes de Estado duro, por supuesto, meter magnicidios y asesinatos y el terror y tenerlos a todos pues luchando unos contra otros mientras él se ríe, porque si se uniera Hispanoamérica, lo de Latinoamérica es imperialista francés, si se uniera Hispanoamérica se les acababa el cuento, pero en menos de 24 horas. Bueno, y así lo vemos. Soy la voz de mi familia. Las protestas migrantes contra Trump se extienden en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Esto está ocurriendo en los sectores, en las regiones, en los estados demócratas. Y en los estados demócratas, lo que se hace es aplicar de manera totalmente rígida las normativas de Trump para provocar levantamientos y injusticias varias. A todo esto, Palantir haciendo clichés de matemáticos, de quiénes son las personas y sus debilidades para poderlos deportar, que no corresponden, ningún cliché matemático de cruce de datos, de megadatos y ningún análisis frío te da un expediente sobre una persona real. Eso es así. Se pongan como se pongan. Total, que en definitiva se está haciendo barbaridades. Encima los que tienen la potestad de agarrar a la gente, de retener a los policías, los tal, pues hay algunos que son para echarles de comer aparte, si no una inmensa mayoría, y entonces se produce todo tipo de barbaridades. Ante esas barbaridades se levantan Los Ángeles entero, porque Los Ángeles entero es hispano. Igual que en Chicago, el 67% de la población es hispana. De ese 67, más del 50% es mexicana, ¿no? Los manifestantes exigen el fin de redadas del Servicio de Control de Migración y Aduanas de Estados Unidos, el ICE, ¿vale? Por sus siglas en inglés, y que hay en varios puntos del país. Las protestas son enormes. En el caso de California, prenden fuego innecesariamente y están todos levantados y ahora están intentando luchar Trump contra el gobernador Newsom, el gobernador de California, que sería de verdad la figura fuerte que tiene el Partido Demócrata a nivel nacional y que de verdad puede hacer algo. ¿Eh? Y bueno, y en Manhattan, Nueva York, ya ni te cuento, y en Chicago ayer, pues también la política migratoria de Trump va en contra de los estados demócratas, evidentemente, y los estados demócratas lo aprovechan y lo aplican todavía peor, evidentemente, salvo en Chicago, que de momento es ciudad santuario. Pero bueno, la militarización contra las protestas, por ejemplo, la Guardia Nacional de Texas se desplegará en lugares de todo el estado para garantizar la paz y el orden. Recordemos que todo esto viene de antes. Vamos a ver. Los tejanos de repente se encontraban millones de personas entrando por frontera sin ningún problema y entonces fletaban de todo, sobre todo autobuses, que los colocaban de destino la puerta de la casa de Kamala Harris, la puerta de Obama, que está en Chicago, la puerta de Brandon Johnson, alcalde de Chicago, la puerta en Washington, es decir, en los estados que son azules, demócratas, les dejaban allí toda esa camada que venía. Y aquí ya se ha liado parda, ¿eh? Pero entre que se lía por un lado porque de verdad hacen la fuerza a lo bestia y se lían el otro porque los demócratas dicen así, pues aplicamos lo vuestro, pero todavía más bestia para levantar al país contra vosotros mismos, pues hay una guerra entre demócratas y republicanos que hay mucha gente padeciendo, ¿eh? Y lo que hay que decir ante esto es que Estados Unidos va a ser tomado pacíficamente y de manera natural por sus verdaderos habitantes. Mataron muchísimos indígenas, pero América, el continente, tiene más. Y esa es su tierra. Y esto es lo que hay, lo quieras o no. Se reproducen más, les sienta mejor el continente, la latitud y la altitud que hay aquí. Por supuesto, se desarrollan más, tienen muchísimo más hijos y además tienen una visa atractiva ahora mismo que hasta los redneck, que es la palabra para los que van con el cuello rojo, es decir, los anglo, hasta los redneck se casan con ellos y tienen morenitos porque rubio y morenito da morenito. Y esto es lo que pasa. Así que vamos a ver por lo que se ve desaparecer Estados Unidos, cosa que a mí particularmente no me interesa porque vivo aquí, pero es un horror. Y a todo Occidente, porque depende de una falsa moneda que es el dólar. En fin, a ver qué sucede en estos momentos tan convulsos.
Y a todo esto China triunfante. Muerto el rey, viva el rey, la Carmen López te lo cuenta. Información no